de los puntos débiles que tuvo el gobierno de Esteban Avilés, al no poder solucionar tampoco, porque eran muchos los años que faltaban para que caduque El el contrato. contrato. Y ahora, bueno, ya va a caducir ahora en 2021. Lo que pasa es que ya no da para más la No, no da situación. para más la No da para más la situación. situación. Lo vimos, el intendente lo comunicó el sábado en la apertura de sesiones legislativas y hoy en una conferencia de prensa se refirió hacia el decreto para dar caduco este contrato y Claro. también un proyecto de ordenanza que presentan al Consejo de Representantes para declarar la emergencia del transporte público. Así es, así que vamos a ver en esta conferencia de prensa el anuncio importante, se esperaba para ayer el anuncio, Ujú. pero lo decidió realizar hoy el intendente Daniel Gómez Gesteira. Bueno, gracias nuevamente por venir. Bueno, seguimos con esta metodología para respetar la cuestión de distanciamiento y tener los cuidados necesarios. En este sentido, es una continuidad y hablarles también de lo que fue el comienzo, el inicio de sesiones ordinarias, en donde dentro de aquellas cuestiones que tenían que ver con rendición de cuentas y proyección de la gestión de gobierno, luego el primer año de gestión como intendente, planteamos una cuestión muy importante para la sociedad de Villa Carlos Paz, que es la caducidad del servicio de transporte público de pasajeros. En este sentido, tiene su correlato, su historia, el hecho de trabajar de una forma muy seria, en fases. Por eso, de alguna forma, hoy lo que intentaremos que ustedes estén en términos de información, ahondar en algunas cuestiones que tienen que ver con la fase jurídica, que fue fundamental en esta primera etapa, los efectos de tomar la decisión, el decreto de caducidad, y efectivamente lo que va a ser el acompañamiento con un proyecto de declaración de emergencia de transporte, con una serie de situaciones y facultades para dar al Ejecutivo Municipal desde el Consejo a los efectos de transitar esta etapa de funcionamiento, lo que es el servicio de transporte público, en un sentido básico, los efectos de que el vecino de Villa Carlos Paz vuelva a empezar a ver normalizada esa la posibilidad de trasladarse a lo largo de la ciudad. Digo, en este sentido, desde lo jurídico es muy importante haber trabajado con mucha seriedad, con mucho equilibrio, digo, era necesario tener el aporte de diferentes aspectos para potenciar una decisión que es fuerte. Recordemos que este servicio viene ejecutándose hace más de 13 años, quedan 2 años de servicio, de contrato, sobre una situación y sobre un pliego que originalmente era muy complejo, en donde ponía al Estado municipal en una situación de indefensión que esclavizaba en definitiva al vecino de Villa Carlos Paz, que no podía trasladarse inclusive antes de la pandemia. Entonces esto tiene un correlato y una relación, una serie de situaciones que hemos decidido avanzar en fases para que la resolución de esta problemática en definitiva se traduzca en una solución para los vecinos. En este sentido, agradecer los aportes que han hecho todo el trabajo técnico del área del área operativa de servicios públicos, los aportes que han sido muy importantes de la Defensoría del Pueblo, a partir también de todas aquellas cuestiones que le llevaban al propio defensor y en trabajo en equipo desde la propia Defensoría hicieron importantes aportes a esto que tiene un sustento legal importante, e insisto, son los que se van a referir nuestros asesores. Así que asegurar nuevamente que este modelo de gestión, en este primer año de gestión que me toca como intendente, seguramente estoy tomando una de las definiciones más importantes que tienen que ver con la proyección hacia adelante. Entonces, tener con la carga de un sistema que no venía funcionando, con más de 13 años, digo, de funcionamiento como intendente, he tomado una decisión que me había comprometido desde el primer momento. Así que, digo, en este primer año tomar esto y asegurarles en una forma seria que buscamos el camino y seguramente en una segunda fase de información vamos a contarles los avances que tienen que ver con lo operativo y directamente lo que va a ser la puesta en funcionamiento a partir de septiembre del servicio. Le dejo la palabra a los asesores para que hagan referencia a cuestiones específicas que tienen que ver con el decreto de caducidad y el proyecto de ordenanza a los efectos de la ley de emergencia. En el día de ayer el intendente dictó un decreto disponiendo la caducidad del contrato de concesión por incumplimiento grave de la empresa concesionaria.
el contrato establece que en el término de un año se pueden relevar determinados incumplimientos y bueno, así lo hicimos a partir de el requerimiento de la Defensoría del Pueblo, de distintas áreas técnicas del municipio y de aporte de información tanto del Ministerio de Trabajo de la provincia como de la Secretaría de Transporte. Entonces, por deficiencias graves en el servicio, debidamente constatadas y notificadas, y por la suspensión también en la prestación del servicio durante más de 2 días consecutivos y también 3 días alternados, sumados a incumplimientos de índole previsional, laboral, y también impositivo, el intendente dispuso declarar la caducidad y en el mismo acto requerir a fin de que a partir del día 4 de septiembre, si el Consejo acompaña, que seguramente lo va a hacer, a partir de la declaración de emergencia, iniciar una etapa de transición en el servicio público de transporte de pasajeros. Bueno, nosotros entendemos que el día jueves va a ser tratado en función de un proyecto que ha iniciado el Departamento Ejecutivo, en el cual estamos solicitando una serie de herramientas que le permitan al intendente y a través del área de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental iniciar un plan, digamos, de contingencia sería, hasta que la situación sanitaria definitivamente aminore, digamos, las consecuencias dañosas y bueno, que puede ser en el corto plazo o no sabemos cuándo. Entonces, el Consejo, a partir de esas herramientas, el intendente va a poder rediseñar el recorrido, las frecuencias y adoptar todas las medidas que estime pertinentes para garantizar la prestación del servicio en la forma que lo establece la Carta Orgánica Municipal. Sumo esto, digo, estamos en esta primera etapa y fase, digo, con las cuestiones que tienen que ver con lo netamente jurídico como herramienta fundamental. Ya para avanzar en esa segunda etapa, digo, estamos en una situación de emergencia compleja, lo que nosotros debemos asegurar es un servicio básico de funcionamiento y en este sentido las transiciones hasta que se trabaje en el pliego, se apruebe obviamente, vamos a trabajar y nos vamos a sentar con la parte, digamos, que tiene que ver con la representación de cada uno de los trabajadores de lo que es la empresa que estaba prestando el servicio, obviamente en una situación en donde estas decisiones que son a los fines de dar una solución básica, obviamente la transición tendrá sus aristas, pero efectivamente vamos a sentarnos sobre todo con la parte de representación sindical local, que son los delegados en Villa Carlos Paz, a los efectos de seguir avanzando y entender que en esta transición también exista la posibilidad de que vayan siendo tomados aquellos trabajadores que venían llevando adelante el servicio. Efectivamente son procesos difíciles, en un momento difícil y complejo, y en ese sentido teniendo los instrumentos legales iniciales que son fundamentales para continuar con lo que va a ser la prestación ya definitiva de este servicio básico, bueno, será el gran camino y esa fase y ese segundo momento que seguramente estaremos comunicando, pero que nos tiene totalmente abocados a todo el equipo municipal en el sentido de que esto sea una solución, y esa solución tiene que tener una seriedad en todo su trayecto y su trabajo, así que son uno de los puntos que tenemos muy en cuenta los efectos de avanzar sobre la cuestión. Efectivamente, nosotros estamos en un proceso, en ese proceso que es el primero que nosotros estamos llevando adelante, que tiene que ver con la caducidad y por lo tanto la ley de emergencia, esa ley de emergencia va a dar la posibilidad, en definitiva, que nosotros podamos avanzar en la posibilidad de dar un servicio de prestación básico de transporte para luego en el proceso licitatorio o el tratamiento o el trabajo que vamos a hacer sobre los pliegos correspondientes. En definitiva, cuando esto sea el momento adecuado, entendamos también la complejidad del momento, entonces, en donde hoy el hecho de generar un pliego y ese pliego avanzar, no solo de forma seria,
fuera de lo que es un contexto inclusive pandémico, en donde hoy por hoy la posibilidad que puedan tener muchas empresas están en stand-by, están en pausa, en una situación de análisis de un contexto general, nacional, provincial y también desde lo local. Entendemos que siempre el corredor Carlos Paz es muy importante porque toda empresa que toma un servicio público en Villa Carlos Paz luego extiende sus posibilidades en base al servicio que presta en una ciudad como Villa Carlos Paz tan importante. Así ha pasado con el tratamiento de residuos o la recolección de residuos, como lo hizo originalmente esta empresa de transporte en Villa Carlos Paz y después logró a partir de el ejemplo trasladarse a otros lugares y después en definitiva parecería que no le importaba más el servicio y por eso digo, nosotros vamos a ser muy conscientes en tener una seriedad tal para que aquel servicio básico, precario que nosotros podamos prestar, estén dadas las condiciones para generar un nexo, una credibilidad entre el vecino que desde hace muchísimos años no tiene un servicio como corresponde y con una empresa que en este sentido y en términos de funcionamiento básico asegure que el vecino pueda transportarse. No, seguramente, pero nosotros no estamos en este momento, digo, en la etapa del proceso licitatorio. Acá lo que debemos hacer es asegurar, tenemos más de 100 días de que no funciona el servicio de transporte en Villa Carlos Paz, inclusive anterior a la pandemia, ya el servicio estaba resentido por donde se lo viera. Inclusive en un momento tan complejo en el sentido de que estaban todas las actividades en normal funcionamiento, toda la actividad laboral, toda la actividad que tenía que ver con la educación en Villa Carlos Paz. Cualquier situación, hasta de tipo recreativa o alguien que quiera visitar a su familiar en la otra punta de la ciudad. Entonces, en este sentido, digo, estamos en una etapa de transición y esa etapa de transición seguramente la trabajaremos, tendrán un análisis en términos de cuáles son los corredores y cómo, cuál va a ser la frecuencia, pero nosotros debemos asegurar hoy por hoy en una situación tan crítica el servicio mínimo para que aquel que necesite transportarse lo pueda hacer. Entonces digo, eso amerita también desde esa responsabilidad que estamos asumiendo, y la asumo como intendente, y así como asumo una responsabilidad, efectivamente el resultado, me voy a hacer cargo de los resultados. Pero también quiero decirles que en un año soy el intendente que tomó una definición luego de 13 años de un servicio que en los últimos años era terriblemente malo. Entonces les aseguro al vecino de Carlos Paz que en esta primera etapa le vamos a asegurar seriedad. Esa seriedad significa generar un vínculo y aquellos que puedan prestar el servicio estén en condiciones de hacerlo. Así que entiendo que vamos por el camino correcto, además de haber tomado la decisión correcta en el momento adecuado, una decisión muy dura, muy pensada, porque efectivamente tenemos, insisto, un contrato en base a un pliego de bases y condiciones que había sido muy poco beneficioso para el Estado municipal. Y nosotros recambiamos la situación porque pensamos distinto y entendemos que el vecino de Carlos Paz hoy por hoy, y en una decisión que me toca tomar como intendente, la sustento jurídicamente, operativamente, y le vamos a dar al vecino de que aquel que tome precariamente el servicio lo haga en las condiciones que corresponden. Yo lo dije el día de la apertura de sesiones, dijimos y fui claro, acá la prestataria, la gran incumplidora de este juego entre dos, y para con el vecino de Villa Carlos Paz, que no ha podido movilizarse desde hace muchísimo tiempo, inclusive antes de la cuestión pandémica, que nosotros debimos estar preparados. Por eso la importancia de generar desde lo jurídico instrumentos adecuados en donde tenemos los aportes de AOITA, los aportes de la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba, todo el área operativa de servicios de nuestra ciudad, el aporte de la Defensoría del Pueblo y el reclamo de los vecinos. Y esta decisión la he tomado, la voy a sostener porque debo sostener el funcionamiento de un servicio básico para los vecinos. Es una empresa y esta empresa tiene un objetivo que es diferente al que tiene una función pública, un intendente para con su ciudadanía. Y seguramente harán todas las cuestiones jurídicas que ellos les corresponden, tendrán dinero no para sostener el servicio en las condiciones que corresponden, pero sí para sus abogados, bueno, que lo usen. Nosotros como Estado municipal hemos tenido la seguridad de hacer las cosas como corresponde y por eso llegamos adelante. En términos jurídicos, a lo que es en definitiva esta decisión de caducidad
y el correspondiente proyecto de ordenanza de emergencia. Siempre son alternativas. En un servicio público hay que, cuando esto se den las condiciones, digo, de este pliego, se van a poder presentar todos aquellos que sean serios, que tengan los antecedentes de funcionamiento, que aseguren hacia adelante que no entremos nuevamente en una trampa, como la que estuvimos inmersos en los últimos 13 años. Entonces digo, en ese juego claro de transparencia, en donde muchos pueden participar, puede haber empresas, puede haber una cooperativa, puede haber aquellos que cuando se presenten lo hagan con seriedad y obviamente en esa situación nosotros vamos a avanzar en el sentido que sea más conveniente para el municipio en términos de esa secuencia de que lo que es beneficioso para el municipio es beneficioso para el vecino de Carlos Paz. En este proceso, digo, de esta situación que vamos a tener una ley de emergencia en términos de transporte público, seguramente en los primeros días de septiembre vamos a tener asegurado un servicio básico de transporte, por eso es la segunda etapa y la que seguramente nos convocará para ya tener algunas definiciones y pormenores que van a ser en definitiva lo que le interesa al vecino, que es poder transportarse. Bien, ahí lo escuchamos al intendente. Bueno, una decisión firme, Marcelo, ¿no? Él dice, es una decisión difícil, la pensamos mucho. Sí, lo hemos tenido acá y ha sido, creo que el reclamo más importante que ha tenido en la campaña. Todos hablaban del transporte, que ha sido el talón de Aquiles de la gestión de Esteban Avilés, que no, claro, porque no podía, lamentablemente, se complicaba. Bueno, ahora ya directamente ya está la frutilla que rebasó el vaso. Ya está, la frutilla, es medio raro lo suyo, pero la frutilla no. La gota, la frutilla del postre. Bueno, pero se le echa la culpa a la pandemia, se le echa la culpa a la municipalidad. Claro, porque él responde en ese momento a una pregunta de un comunicado que se dio a conocer esta mañana por parte de la empresa Autobuses Santa Fe. Acá dice que les causó sorpresa e indignación. Desde el día que asumió le venimos solicitando formalmente una audiencia para explicarle la compleja situación del sistema de transporte urbano de la villa, heredados de la anterior gestión municipal, y nunca dispuso un minuto para atendernos. Todo el transporte de la provincia de Córdoba, a excepción de la ciudad capital, se encuentra paralizado desde el comienzo de la pandemia. Pero, a ver, no estarían entendiendo. Lo que dijo el defensor del pueblo los otros días es más que claro. Desde que asumí como defensor del pueblo, estamos hablando ya que ya se está pasando a la gestión, el año que viene volvemos a votar un defensor del pueblo, tengo constantemente reclamos del transporte de Carlos Paz. No es de la pandemia solamente. No, Marcelo. Acá las consecuencias vienen de mucho tiempo atrás. ¿Se acuerdan cuando se quemaban todos los días un colectivo? ¿Se acuerda, Marce? O que había, paros todo el tiempo y que eran paros solamente de ellos. Tal cual, ¿no? tal cual. No es como ahora que afecta a todo. Eran paros porque no se le pagaba a los empleados. Claro. Bueno, la verdad que uno lee... Echándole la culpa a la municipalidad, ¿no? Echándole la culpa a la municipalidad, entonces a esto responde el intendente, que lo veíamos recién, que dice que la prestataria es la mayor culpable de todo esto, ¿no? Dicen de entre dos partes...